Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Ustedes saben que el pasado 22 de julio se celebró el Día Mundial del Cerebro. Es un día que fue instaurado por la Federación Mundial de Neurología a partir del año de 2014, con la finalidad obviamente de difundir, dar a conocer los aspectos que pueden afectar al cerebro desde el punto de vista de las enfermedades, la investigación que se ha hecho sobre el cerebro en los últimos años, que ha sido abundante, ¿verdad? Y sobre todo también en el caso nuestro, que nos dedicamos a la neurología pediátrica, difundir algunos aspectos del cuidado del cerebro del niño. En este año el lema de el Día Mundial del Cerebro pues iba asociado Día Mundial del Cerebro y a discapacidad. Sabemos que las discapacidades son un problema muy importante en el ser humano. Esto no solamente referido a la edad pediátrica, sino también lo podemos ver en los pacientes adultos, que como consecuencia de algún problema de complicaciones de hipertensión arterial, como son por ejemplo hemorragias cerebrales o hipercolesterolemia, que pueden dar infartos del cerebro, pueden quedar con algunas consecuencias neuropsicológicas y neurológicas importantes que le ocasionan cierto grado de discapacidad, y obviamente que para estos pacientes tiene que darse un tratamiento integral, no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista de la rehabilitación neuropsicológica y en ocasiones motora, ¿verdad? Pero en este momento, en esta breve charla que voy a dar aquí para ustedes, ¿verdad? Yo les voy a hablar de un aspecto muy importante del cuidado del cerebro de los niños, es decir, cómo cuidar el cerebro de los niños y de las niñas, enfatizando que esto lo hago para celebrar el Día Mundial del Cerebro, un poco atrasado, pero como aquella vez cayó domingo, pues se me hace que era más importante hacerlo en este momento, que creo que muchos de ustedes van a poder disfrutar de lo que aquí vamos a decir, ¿verdad? Ustedes saben que se ha definido la salud mental como un estado de bienestar, como un estado en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, asimismo puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y asimismo puede ser su vida fructífera, y es capaz, debido a todo esto, ¿verdad?, de hacer una contribución a su comunidad en donde él se desenvuelve. Para lograr entonces la salud física y mental en la infancia, la adolescencia y por ende en la adultez, ¿verdad?, pues debemos de cuidar el cerebro de los niños cuando están en el proceso de su desarrollo. Y cuando hablo del desarrollo, hablo desde la concepción hasta su nacimiento, su infancia temprana, su etapa escolar y luego en la etapa del adolescente, ¿verdad? Si nosotros cuidamos el desarrollo cerebral de nuestros niños, vamos a tener adultos productivos con una gran capacidad para aportar a la comunidad y a la sociedad de donde se desenvuelvan, pues bastante en beneficio de ellos mismos y de la gente, ¿verdad? Para esto se necesitan algunos aspectos fundamentales, ¿verdad? Se deben de fortalecer ciertas áreas, como por ejemplo hacer un apego seguro, ¿verdad? Vamos a tratar de que el niño sea capaz de realizar ejercicios o hacer movimiento en su etapa temprana para ir desarrollando el hábito de la actividad física, que es muy importante para el cuidado del cerebro, como vamos a ver aquí. También es muy importante, ¿verdad?, el sueño, ¿verdad? El sueño tiene un papel relevante en la salud de nuestro cerebro, así como también de la alimentación, enfatizando en algunos aspectos de lo que se han denominado los neuroalimentos, y obviamente el control y el uso de las pantallas, que en este momento pues son un problema importante en los niños, sobre todo porque crean cierto grado de dependencia
y muchas veces los padres en forma errónea los utilizan como una niñera para el cuidado del niño, pero que el uso excesivo de estos elementos tiene también efectos secundarios en el cerebro del infante. Y sobre todo el juego, ¿verdad? El juego es algo importantísimo en nuestros hijos para tratar de fortalecer el desarrollo de sus habilidades cerebrales y, en este caso, el cuidado del cerebro de los niños y de las niñas, ¿verdad? Apego seguro se dice, ¿verdad? Los niños y las niñas necesitan sentir un ambiente seguro para poder explorar el sitio donde se están desenvolviendo. Entre más seguro sea el ambiente, el niño y la niña en casa, pues más se aventurarán a explorar nuevas cosas. Hoy sabemos que un mal apego seguro se desarrolla en familias que no están atentas del aspecto emotivo de los niños, y es muy importante cuidar el aspecto emocional de nuestros hijos en estas etapas, ¿verdad? Que los atiendan cuando tienen alguna necesidad física o emocional. Una familia comprometida con la crianza de sus hijos, pues obviamente está haciendo algo muy importante por el bienestar cerebral de los niños. Cuando los niños y las niñas desarrollan un apego seguro, es decir, se sienten protegidos, ¿verdad? En la primera infancia, una estructura de nuestro cerebro que es muy importante para las cuestiones del aprendizaje y la memoria, que le llamamos el hipocampo, ¿verdad? Redobla su tamaño, se dice, ¿verdad? Incrementa. Y obviamente este aumento de tamaño potencia una neuroplasticidad a estas edades y por ende permite un aprendizaje y un desarrollo adecuado en cuanto a los procesos de la memoria en el cerebro de estos niños, ¿verdad? Está científicamente comprobado que los niños y los niños que no tienen un apego seguro, ¿verdad? No aprenden a gestionar adecuadamente el estrés conforme van creciendo. Nosotros sabemos que hay una hormona que es responsable de muchos efectos deleterios en el cerebro de los niños e incluso de los adultos, ¿verdad? Que es el cortisol. El exceso de cortisol por exceso de estrés puede originar un efecto importante sobre el hipocampo de las personas y de los niños, sobre todo en el caso particular que estamos hablando, y esto va a tener consecuencias importantes, ¿verdad? Esta hipercortilicemia va a tener efecto importante en el hipocampo, reduciendo de tamaño esta estructura y afectando en forma importante las habilidades que tengan que ver con memoria y aprendizaje en los pequeños, ¿verdad? Entonces es muy importante generar un apego seguro en nuestros hijos para evitar que sufran de estrés, ¿verdad? También es importante y está científicamente comprobado que el maltrato en la etapa infantil y en la adolescencia, ya sea desde el punto de vista físico y verbal, puede producir alteraciones cerebrales. Incluso se ha demostrado esto por medio de estudios de imágenes del cerebro en aquellos niños que fueron maltratados, insisto, tanto verbal como físicamente, en ciertas estructuras como es el córtex somatosensorial. Ahí se han visto alteraciones en la ínsula, una estructura muy importante también en nuestro cerebro, y sobre todo en el hipocampo. De tal manera que no debemos de maltratar a nuestros hijos, ¿verdad? Para que se genere un apego seguro. Cuando yo hablo de un apego, no me refiero a tener al niño pegado a nosotros, sino que el niño se sienta seguro, que sienta que está protegido por su papá, que está protegido por su mamá, que se le resuelven problemas cuando él nos pregunta cosas. Eso va generando un adulto sano cuando este pequeñito llegue a esas edades, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? En el aspecto de la crianza de nuestros hijos. Entonces, generar un sitio donde él pueda crecer desde el punto de vista físico y emocional con un grado de seguridad importante tendrá sus beneficios en que el desarrollo emocional y el desarrollo cerebral de este niño sea adecuado, ¿verdad?
¿Cómo podemos lograr que esto se pueda realizar adecuadamente? Bueno, nosotros debemos de abrazar a nuestros hijos, ¿verdad? Esos abrazos permiten algo que no vemos, pero permiten la secreción adecuada de una hormona que denominamos la oxitocina, que es una hormona que fomenta el apego seguro, disminuye la frecuencia cardíaca y hasta baja la presión arterial, nada más promoviendo sentimientos de felicidad, de calma y de sentimientos de confianza, ¿verdad? El adulto encargado del cuidado de un niño debe ser una persona que sea tranquila, ¿verdad? No debe de perder el control cuando está con sus hijos, le debe de mostrar seguridad, porque esto permite que el niño en el futuro tenga un enfrentamiento a las adversidades pues bastante, vamos a decir, bastante adecuado, ¿verdad? Existen algunas técnicas para que los padres no pierdan el control, ¿verdad? Deberían de hacer respiraciones conscientes cuando el aire entra y cuando sale, deberían de inhalar por la nariz y exhalar por la boca cuando están perdiendo el control, para no tratar de agredir a sus hijos verbalmente. Se debe recordar que los niños y las niñas en edades tempranas de su vida, pues son niños que aún no han desarrollado los patrones inhibitorios porque su cerebro está en proceso de desarrollo, todavía no han desarrollado los mecanismos de su lóbulo frontal para que tengan un autocontrol. Entonces nosotros somos los que tenemos que tener el control y tratar de que nuestro hijo se controle y no gritarle, porque esto obviamente no es bueno para ellos, ¿verdad? Entonces los adultos encargados del cuidado de un niño pues deben comprender e informarse sobre la importancia de poner límites con firmeza, solamente con la voz, pero no llegar a la agresión, ¿verdad? Y mantener una cierta disciplina con los hijos. Es muy importante que nuestros hijos tengan disciplinas, porque la disciplina es la base de muchas cosas en el futuro. Entonces también debemos de promover intencionalmente los juegos que impliquen abrazos, besos con nuestros hijos, incluso hasta bailar juntos con ellos para que vayan desarrollando una confianza y una seguridad a lo largo de su vida. También la actividad física es otro aspecto que no debemos de olvidar, porque la actividad física permite también una protección de nuestro cerebro. ¿Cómo puede hacer esto la actividad física? Primero que nada, una actividad física permite un cuerpo sano, ¿verdad? Y conforme vamos creciendo se pueden prevenir enfermedades cardiovasculares, se pueden prevenir otros eventos como sería un control adecuado de presión arterial cuando nuestros hijos lleguen a ser adolescentes y adultos, porque estas dos enfermedades, tanto la hipertensión arterial como las enfermedades cardiovasculares, tienen un efecto sobre el cerebro, produciendo en ocasiones problemas de tipo cerebrovascular como los infartos y las hemorragias, que obviamente van a dañar nuestro cerebro. Entonces, enseñarle a nuestros hijos que deben de hacer algún tipo de actividad física es muy importante, y para eso tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos nosotros que hacer ejercicio por lo menos unos 30 minutos diarios, y que nuestros hijos incluso participen con nosotros o nos vean hacer ejercicio, porque de otra manera ellos no lo van a hacer, no van a aprender a desarrollar ese hábito tan importante, ¿verdad? Sabemos que cuando hacemos ejercicio, ya sea de tipo aeróbico, como es la caminata, el correr, el montar bicicleta, el trotar, ¿verdad? Y en ocasiones también los ejercicios de fuerza, como levantar cuando el muchacho ya lo puede hacer, sobre todo, ¿verdad? Ejercicio con algunas pesas, etcétera. Esto, ¿cuál es el efecto favorable que puede tener sobre el cerebro? Bueno, el efecto favorable que tiene es que se produce una proteína llamada la BDNF, que es un factor neuronal de crecimiento que potencia el nacimiento de nuevas neuronas, y este fenómeno es el que nos permite aprender y mejorar más rápido cuestiones del aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha visto que este factor de crecimiento neuronal permite también que en las zonas del hipocampo, estructura que ya he dicho desde el principio que se relaciona con el aprendizaje, que se relaciona también con los aspectos de la memoria,
bueno, se mantenga sano, ¿verdad? Entonces, esto es relevante para nosotros como seres humanos. Nosotros estamos hechos para movernos, no para permanecer en forma sedentaria, ¿verdad? Que es la madre, el sedentarismo es madre de muchos problemas que afectan al ser humano en su salud, tanto física como mental. También asimismo el movimiento aumenta la producción de ciertos neurotransmisores. Vamos a hablar de algunos, sobre todo las endorfinas, ¿verdad? Las endorfinas son sustancias neurotransmisoras encargadas de disminuir el estrés y mejorar los estados de ánimo, ¿verdad? Incluso algunas investigaciones han revelado que en los primeros 10 minutos de ejercicio ya el cerebro comienza a trabajar para disminuir el estrés a través de la producción de esta sustancia que estamos comentando y de otras más, ¿verdad?, que podríamos mencionar. ¿Cuáles son los beneficios del deporte? Bueno, el deporte disminuye entonces el estrés y la ansiedad, también libera endorfinas, como acabo de decir, que promueven la sensación de bienestar, ralentiza la aparición de enfermedades neurodegenerativas y sobre todo también le da neuroprotección a nuestro cerebro, impulsa la creatividad y potencia habilidades cognitivas en el niño, como son por ejemplo la memoria, la atención y la concentración. Pero insisto, si nosotros no tenemos en cuenta que en la actividad física hay muchos beneficios que van a fortalecer nuestro cerebro y el cerebro de nuestros hijos, con todos los beneficios que acabo de decir ahorita, pues no lo vamos a fomentar que nuestro hijo lo haga, ¿verdad? A veces vemos el ejercicio como una pérdida de tiempo y no es así. El ejercicio no es una pérdida de tiempo, es algo necesario para nuestra salud física y mental. Desafortunadamente mucha gente no lo piensa así, piensa que hacer deporte es perder el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que independientemente de la actividad que uno realice, llámese una actividad de ser un profesionista o ser un trabajador que no sea profesionista pero que haga algo útil para nuestra sociedad, debe dedicar un tiempo para que haga deporte y hacer que sus hijos aprendan de él y lo hagan, ¿verdad? Porque esto es irrelevante. No necesitas meterlo a una escuela de natación, algo que te lleve gastos, ¿verdad? Tú puedes fomentar que tu hijo haga ejercicio contigo en la mañana, al mediodía o en la tarde cuando llegas de trabajar un ratito. Eso lo va a disfrutar el niño y te lo va a agradecer a lo largo del tiempo porque hará una disciplina que lo va a perseguir toda su vida y que él va a hacerlo y a reproducirlo cuando él tenga sus hijos, ¿verdad? También los neuroalimentos, ¿verdad? Esos son también elementos que protegen a nuestro cerebro. Nosotros sabemos que nuestro cerebro tiene una gran cantidad de una sustancia o un nutriente que conocemos como el omega 3, ¿verdad? Investigaciones revelan que todos los alimentos que ingerimos se convierten en energía que favorecen el funcionamiento de nuestras neuronas, porque nuestras neuronas son ávidas consumidoras de un carbohidrato que nosotros conocemos con el nombre de la glucosa, ¿verdad? Pero evidentemente que el exceso de algunas sustancias que tengan un contenido alto de carbohidratos simples, ¿verdad?, pues pueden llegar a ser dañinos para el cerebro, pueden repercutir en un envejecimiento prematuro y pueden producir alteraciones en nuestras neuronas e incluso predisponernos a la obesidad en un momento dado, con todas sus consecuencias que esto puede tener para el desarrollo de diabetes tipo 2 y todas las complicaciones de esta enfermedad, ¿verdad?, repercutir también en la salud infantil. ¿Cómo podemos lograr que nuestro hijo consuma alimentos saludables y que tengan un beneficio sobre el cerebro? Definitivamente la leche materna, cuando el niño es un lactante, es el alimento imprescindible para el desarrollo cerebral, porque no solamente potencia el desarrollo de la inteligencia del niño, sino fortalece su sistema inmunológico, ¿verdad? Y la Organización Mundial de la Salud recomienda de manera exclusiva que hasta los 6 meses el niño debe de tomar leche y de ahí en adelante se pueden ir introduciendo alimentos diferentes de la leche materna.
Algunas veces, algunos dicen que 4 y 6 meses, ¿verdad? Que puede ser en donde podemos introducir ya alimentos diferentes. Sin embargo, fíjense ustedes también que algunos recomiendan que a veces en sitios donde, por ejemplo, escasean los alimentos, el niño pueda tomar leche materna hasta los 2 años de edad o más si se puede, ¿verdad? El 70% del cerebro, como había dicho antes, está compuesto de un material graso que se denomina el omega 3. Si tenemos materia grasa de mejor calidad, el cerebro se va a poder comunicar mejor entre las neuronas. Se debe incluir este nutriente en la alimentación del niño, ¿verdad? Es evidente que el niño puede hacerlo si no hay ninguna contraindicación para ingerir pescado, ¿verdad? Debería de comer sardinas, puede comer bacalao, puede comer pues atún, que es un alimento que abunda en los supermercados y que es relativamente económico cuando lo compramos en latitas, ¿verdad? O algo, porque contienen bastante omega 3. Incluso algunos ya vienen adicionados con aceite de oliva, que también le proporciona mayor cantidad de omega 3. También algunas almendras, pues el aguacate tiene grandes cantidades de omega 3. Entonces este es un nutriente indispensable para la salud cerebral, ¿verdad? Las frutas, obviamente, y algunos antioxidantes que se observan en las verduras, pues también son relevantes que los promovamos en el consumo de nuestro hijo, y sobre todo promover el consumo de agua o jugos, pero que sean preparados en manera natural. Definitivamente no aconsejamos el uso de las gaseosas, ¿verdad? Como por ejemplo tomar refrescos embotellados, no es bueno. El 70% del cerebro es agua, por lo que es importante mantenerse hidratado. Si se puede, preferentemente con agua natural sería lo ideal, ¿verdad? Porque el agua mejora la retención de información, previene la inflamación, previene la oxidación neuronal y obviamente las consecuencias que esto puede tener a lo largo de nuestra vida. Es muy sencillo, entonces, como ustedes ven, en un momento dado, poder nutrir a nuestro cerebro. Evidentemente, en algunos lugares pues es más difícil conseguir ciertos alimentos, y esto también tiene que ver con los ingresos económicos a veces de la familia. Hay un libro extraordinario y muy bonito que a mí me gustó mucho, que se denomina Pobre Cerebro. Está escrito por un autor argentino que en este momento pues la verdad se me va el nombre del doctor, pero que este libro habla de que la deficiencia de nutrientes en los países de Centro y Sudamérica y parte del África y el Asia en los niños condiciona un pobre desarrollo de su cerebro y limita su potencial intelectual pues a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces es triste que por falta de alimento algunos niños no desarrollen su potencial, pero hay que tratar como papás, si tenemos las posibilidades, de que nuestros hijos aprendan a comer adecuadamente, y eso lo podemos enseñar nosotros en nuestras casas, ¿verdad? También el sueño también es importante para el cuidado de nuestro cerebro, ¿verdad? Cuando dormimos eliminamos las toxinas que acumulamos durante el día. También asimismo cuando dormimos aprendemos, fíjense ustedes, esto es algo muy importante, y almacenamos lo que vivimos en el día. Una de las funciones del sueño, además de las tantas que pudieran comentarse, es fomentar los mecanismos de la memoria, ¿verdad? Fíjense que cuando nosotros hacemos algo en el día, algo relevante, ¿verdad? Algo importante, si ustedes tratan de hacer una rememorización cuando dormimos, a veces estamos como soñando eso que hicimos durante el día, cuando podemos recordar esos sueños, ¿verdad? Pues ahí nuestro cerebro está trabajando para consolidar los procesos de la memoria. Por eso es muy importante que el niño duerma adecuadamente, ¿verdad? A veces nosotros no tenemos una disciplina para fomentar esto en nuestros hijos y dejamos que se duerman a las 11, 12, incluso algunos hasta la 1 de la madrugada, cosa que no es bueno, porque esto va a repercutir en los niños, ¿verdad? El que un niño no duerma adecuadamente le produce problemas de memoria, le produce problemas de atención y le produce problemas de aprendizaje. Y incluso algunos niños que uno puede ver en la consulta que están diagnosticados como que tienen el trastorno de la atención con hiperactividad, es realmente
que tienen estas conductas inatentas y un poco a veces hasta desde el punto de vista de irritabilidad y agresividad porque no duermen adecuadamente. En el cuarto de los niños no debe haber televisión, ¿verdad? No debe dormir con celular ni con ninguna tableta cerca porque ustedes piensan que el niño está durmiendo, pero hemos visto casos, ¿verdad?, en donde el niño a veces llegaba a la escuela y se dormía y pensaban que tenía un problema, cuando de pronto se empezó a vigilar qué sucedía con este niño porque los padres colocaron una camarita en su cuarto, se dieron cuenta que cuando ellos se dormían el niño se levantaba, prendía la televisión y se ponía a ver series, o prendía su tableta y se ponía a ver la tableta hasta las horas de la madrugada. No es correcto que los niños tengan televisión en el cuarto, ¿verdad? No debe permitirse eso porque hay niños que tienen pues cierta astucia para levantarse y esto condiciona un mal rendimiento escolar al día siguiente en la escuela y no es que tengan un problema de trastorno hiperactivo. Fíjense que en el pasado se había hablado de que solo 3 membranas recubrían el cerebro, ¿verdad? La dura madre que estaba pegada a nuestro cráneo, la pía madre pegada directamente sobre el cerebro y entre ellas un espacio que se conocía como el aracnoides, ¿verdad? Pero recientemente hay algunas publicaciones ya apenas del año pasado, ¿verdad? Y algunas de este año, se ha descrito una cuarta capita que también funciona como meninges que se llama la capa Slim. Esta capa tiene una gran trascendencia para la limpieza de nuestro cerebro y funciona fundamentalmente durante el momento de estar dormidos. Por eso entonces es importante dormir. Lo recalco y lo vuelvo a recalcar. Para el ser humano adulto y para el niño también. Y en el niño obviamente y en la niña mucho, ¿verdad? Esto es importantísimo. No debemos permitir. Debemos entonces de preparar el cerebro para dormir de nuestros hijos, ¿verdad? Una hora antes de iniciar la actividad de sueño, debemos de tranquilizarlos, ¿verdad?, en la conducta, no utilizar pantallas, bajar los niveles de juego, intentar dormir siempre a la misma hora. Debemos de hacer un ritual de sueño de nuestros hijos. Crear una rutina antes de irse a dormir es muy importante. Hay que decirle que se lave los dientitos, ¿verdad? Podemos leerle un cuento con ello, eso es fabuloso, ¿verdad? Cuando uno le lee un cuento a un niño, el niño expande su mentecita, se imagina cosas y está esperando ese momento que uno lo haga con ellos. También debemos de agradecer por lo que vivimos en el día, ¿verdad? Para los que tenemos creencias espirituales es muy importante agradecer el día que hemos pasado, ¿verdad? Eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Yo diría que debemos de fomentar eso en nuestros hijos y dormir, así podría ser una rutina que podríamos establecer. Hay que acondicionar el lugar en donde nuestro hijo duerme si tenemos esas posibilidades, ¿verdad? Que duerma cómodo, seguro, con luces apagadas, sin dispositivos encendidos como lo acabo de decir y de preferencia sin sonidos de fondo cuando esto es posible, ¿verdad? La cantidad de horas que están recomendadas por edades, pues se dice que un niño de 0 a 2 meses duerme entre 12 y 16 horas, ¿verdad? De 1 a 6 meses entre 10 y 15 horas, de 6 a 9 meses entre 11 y 14, de 9 a 18 pues entre 10 y 13 horas, de 3 a 4 años pues puede dormir entre 8 y 12 horas, que es el sueño que debe de ir normal, y después van perdiendo ya la posibilidad de hacer siestas cuando se van acercando a una edad un poquito más avanzada, pero el adolescente habitualmente sí hace muchas siestas, ¿verdad? Y de 4 a 6 años pues debe de dormir entre 6 y 12 horas, de preferencia 8 a 12 horas, ¿verdad? Esos son los patrones de sueño que pueden tener y son variables, obviamente, ¿verdad? Hasta entre los adultos son variables. Hay personas que pueden dormir poco tiempo, particularmente yo me puedo dormir a la 1 de la mañana y me puedo levantar a las 5 y media, 6 de la mañana, hacer un poco de deporte antes de irme a mi trabajo. Esto depende de cada ser humano, pero definitivamente dormir es muy importante para la salud de nuestro cerebro.
Y luego el control a la exposición de las pantallas es otro aspecto muy importante que ahora estímulos a los que están sometidos nuestros hijos y a veces en forma excesiva, ¿verdad? Múltiples investigaciones sustentan que la exposición temprana y la sobreexposición a las pantallas repercuten en forma importante en la salud mental de nuestros hijos, ¿verdad? Uno es que el desarrollo adecuado del lenguaje puede atrasarse por el uso de estos dispositivos. La capacidad de vincularme o relacionarse correctamente con los otros niños también se afecta. Se afecta la relación social porque el niño nada más quiere estar metido en el equipo y ahí quiere estar y no lo quiere dejar, ¿verdad? Esto incluso lo vemos en los consultorios. El niño entra con su tableta y cuando uno platicó con los papás y dice de pronto, bueno, ahora te voy a revisar, ven, pásale. El niño se ve angustiado porque no quiere soltar la pantalla, ¿verdad? No quiere soltarla. A veces tenemos que convencerlo que la suelte para que lo podamos revisar adecuadamente. Fíjense el nivel de dependencia que puede ocasionar este instrumento, ¿verdad? Y también tienen muy poca habilidad para tolerar la frustración aquellos que exceden en el uso de las pantallas, porque como la pantalla pues le presenta todo al niño en forma rápida, ¿verdad? Nada más tiene que picar ciertos botoncitos en donde está, ¿verdad? O ciertos iconos y ya le presenta lo que él quiere. A veces cuando esto no sucede, el niño incluso tiene un episodio de frustración muy importante cuando está lento lo que él quiere ver, porque por ejemplo no tenga un internet correcto, y eso lo traspola a otras áreas de su vida. Él quiere que todo se haga a tiempo, ¿verdad? Como él lo pide. Y también afecta el desarrollo de las funciones cerebrales ejecutivas como los procesos de atención selectiva, sobre todo los que tienen que ver no con el aspecto de la pantalla, sino con otros aspectos de nuestra vida, como son los que se utilizan en el aula escolar para los mecanismos del aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que limitar el uso de la pantalla en nuestros hijos. No podemos utilizar la pantalla como una sirvienta, como una cuidadora, ¿verdad? No lo podemos hacer y no lo debemos de hacer, ¿verdad? Como según la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud, un niño no debe tener nada de exposición a pantallas antes de los 2 años. Cero pantallas, es lo que se aconseja, ¿verdad? De 2 a 6 años máximo debe tener 1 hora al día de pantalla, siempre y cuando el contenido sea de calidad y que esté supervisado por un adulto. Cuando me refiero al tiempo de pantalla, ya estamos abarcando lo que pueda ver en televisión y lo que pueda jugar en una pantalla. O sea que si hace un tiempo de 20 o 30 minutos de tele, son 30 minutos del uso de la pantalla, ¿verdad? De una tableta, por ejemplo, ¿verdad? También después se dice que niños mayores de 6 años de edad, también no más de 1 hora 30 minutos de pantalla, ¿verdad? Siempre que sean supervisados por un familiar. Nosotros tenemos que supervisar lo que nuestros hijos ven, porque sabemos que en la web, por ejemplo, pueden haber algunas cosas que ellos todavía desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, no deben ver, y ahí hay muchas cosas que pueden perjudicar su cerebro o pueden distorsionar ciertas ideas que ellos tienen acerca de lo que están observando, ¿verdad? En una pantalla. No es aconsejable. Tiene uno que supervisarlo, ¿verdad? Otra recomendación que se debe dar es que hay que evitar la exposición 1 hora antes de irse a dormir, porque el uso de la pantalla retrasa la aparición y la secreción de la melatonina, que es una neurohormona que propicia el sueño en el ser humano. Si está sobreestimulado el ojo a través de la luz que desprende la pantalla, pues esto impide la secreción de la melatonina y nuestros hijos tienen grandes dificultades para dormirse, ¿verdad? Niños y niñas pequeñas, antes de finalizar el tiempo de que se les pueda dar para ver un ratito televisión, si lo hacen a esas horas, anticipar unos 10 minutos antes que ya se va a acabar el tiempo, para que ese momento en que digamos ya es un momento en que se tiene que cumplir y ya no lo debería de seguir viendo el niño. El niño va a ofrecer resistencia, pero tenemos que tener la capacidad de convencerlo
y ir fomentando esta disciplina con nuestros hijos, ¿verdad? Esto es muy importante también. Entonces el uso de las pantallas no es tan favorable, ¿verdad? Y menos utilizarla como una cuidadora. Eso deberíamos de evitarlo. Y bueno, tendríamos que decir por último que el juego es importante para el desarrollo y el cuidado del cerebro de nuestros hijos, ¿verdad? El cerebro de los niños y las niñas viene programado a aprender a través del juego, ¿verdad? Aprenden desde identificar y controlar emociones y habilidades, y también habilidades que tienen que ver con el aspecto académico. El juego solo con grupo, con pares o con adultos es sumamente valioso en los niños, ¿verdad? Permitirle que él explore y que participe con nosotros en estas actividades va a prevenir muchas cosas en los niños. Hoy sabemos que el juego es terapéutico y representa una de las mejores medicinas para niños y niñas que presentan problemas como ansiedad, que presentan trastornos como estrés y depresión, ya que cuando el niño juega produce sustancias químicas que le permiten relajarse, sentirse felices y positivos, ¿verdad? Entonces el juego evidentemente que es importante. Cuando un niño juega, secreta serotonina, ¿verdad?, que reduce el nivel de estrés, la acetilcolina que mejora la concentración, las endorfinas que transmiten sensación de felicidad y la dopamina que estimula la imaginación. Son neurotransmisores que secretan en su cerebrito, ¿verdad? El juego pues es muy importante porque permite el desarrollo de capacidades, permite una mejor coordinación del movimiento, descubre el espacio que le rodea, favorece el desarrollo psíquico de nuestros hijos, también le permite relacionarse con los demás niños y enseñarle también que no siempre se gana, que a veces se pierde, ¿verdad? Que aprende valores y aprende normas, porque aprende a seguir, por ejemplo, las reglas de ciertos deportes en donde él va aprendiendo normas y disciplina, y también permite el desarrollo de la creatividad. Es muy común, por ejemplo, a veces también que hay niños que llegan a la consulta y que dicen, por ejemplo, es que estoy aburrido, ¿verdad? Y le dicen a los padres, estoy aburrido. Es muy importante que sepan que los niños deben aburrirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una vida como la que se vive actualmente, de una actividad constante, continua, ¿verdad?, en donde aparentemente el tiempo nos falta, ¿verdad? A veces pensamos que estamos agotados de tantas cosas que hacemos. Los periodos que llamamos de quietud, de ralentizar nuestra actividad física, es importante para nosotros y también para los niños, ¿eh? Nada que se haya descubierto ha aparecido en aquellas personas que no tienen tiempo para pensar, que no tienen tiempo para analizar lo que están haciendo en sus vidas y que no tienen tiempo para experimentar cierto grado de quietud en un momento dado en el día. Tenemos que tener esos momentos para nosotros y se lo tenemos que enseñar también a nuestros hijos, que también ellos tienen que aprender a disfrutar de esos momentos en que no se está haciendo nada, porque son momentos en los que pueden hacer una gran creatividad y podemos también planificar e imaginar cosas que podemos hacer. Si estamos totalmente ocupados en el día, no tenemos esa posibilidad y nos perdemos de algunas cosas importantes en el desarrollo de nuestro cerebro. Es muy importante, ya para terminar, que nosotros tenemos que desarrollar hábitos, ¿verdad?, en nuestra vida. Uno de los hábitos que a mí me gusta mucho y que lo leí en el libro de Stephen Covey de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas es el hábito de afilar la sierra, ¿verdad? Es decir, reservar tiempo para el cuidado de uno mismo, situación que le tenemos que enseñar a nuestros hijos también. Tenemos que enseñarlo a nuestros hijos que nosotros tenemos que crecer en 4 dimensiones. Tenemos que crecer en la dimensión física, es decir, tenemos que tener un autocuidado de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es la herramienta que nos permite desplazarnos. Si no cuidamos nuestro cuerpo, tarde que temprano vamos a pagar las consecuencias, ¿verdad? Claro está que la enfermedad a veces no depende de nosotros, ¿verdad? Podemos ser muy deportistas y en un momento dado tener la mala suerte de que nos dé una enfermedad,
pero evidentemente que el deporte y la actividad física evita muchas enfermedades, está demostrado, y nosotros tenemos que fomentar eso en nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso permite un cuidado del cerebro, como ya lo dije anteriormente. También la dimensión socioemocional, ¿verdad? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a interactuar con los demás, con sus amigos, ¿verdad? Tener conversaciones interesantes, tenemos que enseñarles la solidaridad, el cultivo de los buenos valores y todas estas situaciones que lamentablemente se han ido perdiendo, pero que son muy importantes en el desarrollo socioemocional de nuestros hijos y por ende de su cerebro, ¿verdad? También tenemos que enseñarlos a que cultiven la dimensión mental, es decir, mantener aguda la mente, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esto, verdad? Bueno, hay que enseñarlos a leer o leer con ellos, ¿verdad? Educarse, mantenerse actualizado en los temas relevantes del momento, ¿verdad? Enseñarle a aprender una nueva habilidad, ¿verdad? Es muy trascendente. Los podemos enseñar a que aprendan a tocar un instrumento, que puedan aprender un deporte, ¿verdad? Que puedan aprender alguna habilidad de cualquier otro tipo que les va a servir en momentos de esparcimiento. Todo esto es importante porque todo esto genera un cuidado de nuestro cerebro. Cada vez que aprendemos una habilidad se abre un gran canal de comunicaciones, de interconexiones neuronales en nuestra sinapsis del cerebro que permiten que se formen nuevas redes y nuevos caminos que van a servir en el futuro, como por ejemplo también enseñarles un segundo idioma, si se puede un tercero o hasta un cuarto idioma, ¿verdad? Los niños tienen una capacidad asombrosa para aprender un idioma cuando son pequeños y esto lo deberíamos de fomentar porque recordemos que en el mundo actual podemos trabajar ahora aquí, pero en un momento dado nos tenemos que desplazar a otro lado y a veces el conocimiento de un segundo idioma le abre una puerta importante a nuestros hijos, ¿verdad? Y sobre todo también la cuarta dimensión, que es la dimensión del espíritu, la dimensión espiritual, como se dice, ¿verdad? Son cosas que de acuerdo a nuestras creencias le podemos enseñar a nuestros hijos. En mi opinión es muy importante este aspecto y que no debe ser olvidado. Entonces, afilen la sierra, enseñen a sus hijos que es muy importante la dimensión física, la dimensión socioemocional, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Si hacemos todo esto y estamos pendientes con ellos, vamos a promover una gran salud de su cerebro y llegarán a ser adultos pues estables y felices, que es lo que nosotros deseamos. Espero que esto les haya gustado. Creo que es trascendente cuidar el desarrollo cerebral de nuestros hijos y nosotros los padres somos los que tenemos la responsabilidad de que esto se pueda llevar a cabo. Pues es todo y muchas gracias y nos vemos en la próxima.